empezar a introducirte? Sí, puedo empezar. Bueno, como dije, mi nombre es Ahmed, soy de Argelia y soy un especialista de educación y también soy un freelancer como consultor en FiveOaks con Tosca y tengo un doctorado en educación, políticas de educación, perdón. Tengo un histórico en activismo, en organizaciones del tercer sector. Estoy contento por estar acá. Bueno, y yo soy Tosca y el nombre de mi empresa de consultoría es FiveOaks y esto es porque eso es muy holandés, entonces es impecable y bueno, sería muy difícil pronunciar la palabra en holandés. También soy una profesional del sector de desarrollo internacional. Trabajé con el Banco Mundial, con las Naciones Unidas, con la Unión Europea, con base en Holanda, de donde soy. Y entonces me puse como que por accidente una profesional de la parte de políticas de educación en los círculos de Estados Unidos y una escuela de Estados Unidos que es dedicada a políticas de educación y organizaciones del tercer sector. Entonces las organizaciones son como la unidad de análisis. Me puse consultora y como Ahmed y yo empezamos a trabajar con el tema del liderazgo de equipo virtual, nos dedicamos a cambio institucional y cultural. Y bueno, mucho antes de la pandemia, como hace 10 años, tuvimos interés en ese tema, tanto en el sector por lucro como en el tercer sector. Y percibimos que los equipos presenciales y los equipos híbridos son cosas completamente distintas. Y que no es como una línea, ¿no? Que los equipos presenciales se van a poner híbridos y entonces virtuales, no, son tipos distintos de equipo. Entonces, el año pasado empezamos un curso bastante nuevo sobre habilidades para equipos virtuales para organizaciones del tercer sector. Y el tema, como el foco, es bastante como liderar este tipo de equipo. También estoy conectada a la plataforma Nonprofit Builder y por esto hemos sido invitados a brindarles esta sesión. Con esto, Ahmed, ¿te gustaría empezar y estar con nuestros invitados e invitadas? Sí, voy a compartir mi pantalla y también el hipervínculo para Google Jamboard, que es algo muy similar a otros boards virtuales. Bueno, voy a compartir mi pantalla y entonces voy a hacer una aclaración sobre cómo utilizar este board. ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, entonces es muy sencillo. Es como una pantalla blanca y podemos por ahí agregar como pequeños post-its y podemos escribir lo que queremos. Y entonces hay que hacer clic en salvar, esto es francés, pero acá puede clicar en salvar y entonces puedes poner en la posición que quieras, en el
color que quieras. Puedes incluso como inserir, agregar solamente el texto y así es. ¿Y es claro? Y hay también en el chat un link con orientaciones sobre cómo utilizar este Jamboard. Bueno, entonces lo que les pido es hacer clic en el hipervínculo, en el link para Jamboard y contestar a la primera pregunta, que es, ¿cuáles son los puntos doloridos o los puntos difíciles cuando hablamos de liderazgo virtual en tu experiencia? Bueno, voy a preguntar algo, pero antes esperamos a ver lo que eligen. Ustedes pueden elegir el color que desean. Bueno, creando un sentido de comunidad. Sí, este es un importante. Es un desafío. El segundo, el equipo que están acostumbrados, el equipo que está acostumbrado con interacción presencial. El tercer, no ser capaz de compartir como una bebida, un café y tener la sensación que es posible con interacciones presenciales. Si algunas personas tienen una tendencia a producir ideas más en un espacio presencial. Entonces, en el mundo del tercer sector, lo que suele pasar es como un sobreuso de reuniones virtuales y un uso escaso de plataformas, por ejemplo, escritas. El próximo, sí, sentirse solo, sentirse sola. Y esto sí suele pasar, pero no significa que estés solo o sola porque estás en un equipo virtual. El otro, sí, no imponer mucho otras zonas horarias en otros países, en horas distintas. La otra, opiniones de la vida real, como compartir opiniones de la vida real durante el día de trabajo es necesario. Bueno, el link, el hipervínculo está disponible, pero si deseas, podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje, la lección que has aprendido en cómo ser un líder o una líder de un equipo virtual o un líder, un miembro líder en el último año o años? Bueno, interesante. Combinar tecnologías virtuales con comportamientos y entrenamiento. Entonces, esto es acerca del equívoco que hacen las personas cuando piensan, bueno, ¿y si tuviéramos la tecnología correcta? ¿Qué más puede aparecer para ustedes? Entonces, tenemos la respuesta. Y bueno, vos necesitas comunicación mucho mejor porque no hay comunicación no verbal, como por ejemplo cuando uno se va todos los días a la oficina para buscar clarificación. Y el otro, pensamiento creativo acerca de colaboraciones virtuales, entonces menos, bueno, aparecer y hablar y más mensajes asincrónicos.
Entonces, co-creando o co-creación en esta forma y solamente después mostrando a tu cara es una forma también de trabajar. Entonces, combinar video llamada con textos o mensajes informales más habilidades internas como escuchar activamente y conversaciones eficaces es de hecho totalmente posible en un escenario virtual. ¿Quién sabería? Entonces, acerca de los mensajes, esto puede ser un problema. Entonces, puede ser un poco más un desafío o un poco más cansativo, puede agotar si hablamos en formas de equipo o trabajo virtual. También es algo que solíamos hacer antes del COVID, pero que cambió muchísimo desde que la pandemia empezó. Porque es bastante claro que la mayoría de nosotros o nosotras vamos a trabajar al menos una parte grande de nuestro tiempo en el ambiente virtual. Bueno, entonces en el curso que tenemos hay una parte acerca de resiliencia. Y bueno, esta es una sesión muy corta, pero sería algo interesante de abordar. Sí, y esto es algo que me olvidé de decir antes. Bueno, que vamos en esta sesión a hablar acerca de 4 cosas que no representan todo el contenido del programa o del curso. Y una es motivación, confianza, cómo construir confianza en equipos virtuales. El tercero, cómo nutrir el equipo. Y el cuarto es administración o administrar conflicto en el ambiente virtual. Bueno, ahora ustedes pueden ver mi presentación de PowerPoint. No. Entonces voy a parar de compartir y abrir una vez más. ¿Y ahora? Sí. Bueno, entonces, como Tosca estaba diciendo, hoy vamos a hablar acerca de 4 cosas importantes, subtemas conectados con temas más amplios, que son muy complejos y no es posible enderezarlos en una sesión muy corta y que son especialmente relevantes en un ambiente virtual, equipos virtuales. Entonces vamos a hablar de construir y mantener la confianza en el equipo. Enseguida vamos a hablar acerca de cómo neutralizar una tendencia potencial de cómo cerrarnos o bloquearnos socialmente, retenernos socialmente o reprimirnos. Y bueno, entonces fomentar a la cultura del equipo, y fomentar la pertenencia. Y al fin, gestionar conflictos virtualmente con algunos consejos prácticos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de cómo construir y mantener la confianza en equipos. No tenemos acá en esta sesión tiempo para hacer la distinción entre equipos híbridos y virtuales, entonces vamos a hablar de todos como una cosa más, una cosa única. Y bueno, ¿por qué es más difícil establecer confianza en equipos virtuales o híbridos? Bueno, porque cuando nos comunicamos unos con los otros solamente por equipamientos, ¿no? Por máquinas, por formatos digitales, es bastante más difícil sentirnos conectados. Entonces, suele pasar que nos sentimos solos o solas. Es más difícil tener empatía. Es
bastante más difícil tener feedback, comentario, retroalimentación acerca de nuestro trabajo. Como un líder o una líder de equipo, podemos tener un poco la sensación o la percepción de que no hay compromiso o comprometimiento suficiente. Y suele pasar también en equipos virtuales que hay como un miedo, un cierto miedo a una pereza social. ¿Y qué queremos decir con esto? Que hay algunas personas que están un poco más atrás en términos de esfuerzos y dedicación al trabajo. Pero de hecho, hay una posibilidad o un riesgo de estarnos como agotados o sobrecargados en el trabajo virtual, que es distinto cuando, bueno, nos vamos a la oficina y ya estamos allá y hay las tareas y todo esto. Pero cuando hablamos de equipos virtuales, es distinto y por eso es necesario tener como más esfuerzo con la microadministración del trabajo. Y por fin, pero también muy relevante, es un cierto sentido que, bueno, hay menos recompensa o menos reconocimiento individual y también menos colaboración. Pero de hecho, personas en un equipo virtual tienen una tendencia a mostrar, de hecho, cuánto se están dedicando a una tarea. Entonces podemos, por ejemplo, ayudar a desarrollar la comunicación, encorajar a las personas, por ejemplo, a contestar muy rápidamente cuando son solicitados, como podemos fomentar una cultura de comentario o feedback y también mantener un tono muy de soporte con el equipo, con los miembros y las miembros del equipo. Bueno, creemos que los equipos virtuales tienen un nivel más alto de desafíos, ¿no? Y de conflicto. Entonces, por ahí hay que desarrollar también formas de administrar los conflictos. Bueno, y entonces virtualmente es un poco más difícil como construir la confianza, construir la comprensión o la candura, ¿no? Hay más de lo que los investigadores suelen decir como distancia. Y de forma importante, cuando nos encajamos en mensajes escritos, puede ser en un chat o Slack o Teams, tenemos la tendencia a poner más atributos negativos en la comunicación. Es como que tenemos la tendencia de comprender lo que dicen los otros y las otras de una forma más negativa, mismo si tenemos como un mensaje neutro. Entonces, eso es una tendencia que existe, ¿no? De tomarnos las cosas de una forma más negativa en el ambiente virtual. Bueno, entonces, ¿cómo fue discutido, comentado antes por Tosca? Por cuenta de la confianza deteriorada y todos los otros desafíos del ambiente virtual, las personas tienen una tendencia a reprimirse socialmente, ¿no? A como los miembros del equipo pueden
contenerse o bloquearse socialmente. Y bueno, esto tiene que ver con inhibidores sociales. ¿Y qué son? Los inhibidores sociales son la falta de vinculación o vínculo, la falta de candura o comprensión, y también como la alegría o la diversión que tenemos en la oficina cuando nos reímos y contamos charlas y todo esto. Y pensamos bastante en las actividades que no existen más, que habían y que no existen más. Sí, entonces el problema es que la dinámica acaba siendo como más orientada a tareas que orientadas a relaciones y a verdadera colaboración. Entonces, lo que suele pasar es que la dinámica de trabajo virtual se pone como tareas, 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 y por ahí la gente se olvida de la necesidad de tener acciones orientadas a relaciones. Entonces, todo esto hace con que las personas se repriman socialmente y se sientan solas o solitarias en el equipo. Y entonces, como líderes de equipos, tenemos que poner atención a esto. Por ejemplo, conversaciones con atención, con cuidado. Por ejemplo, ser responsivo o responsiva el máximo posible, ¿no? Como tratar de contestar a las personas y estar presente. Y también ser sensible en la parte de administración de conflictos. Podemos, por ejemplo, periódicamente hacer sesiones de chequeo para preguntar cómo las personas están y qué pasa, cómo se sienten. Y podemos también utilizar humor, porque en general la comunicación escrita, como mensajes, muchas de las veces es muy cruda o muy fría. Entonces, es interesante para los líderes y las líderes utilizar humor. Gracias. En el próximo slide vamos a hablar sobre cómo consolidar la cultura de equipo y el sentimiento de pertenencia en el equipo. Pero solamente me gustaría dar un paso atrás para enfatizar en este webinario, pero también en el curso que tenemos, que uno de los desafíos que existen en equipos virtuales es que trabajar virtualmente también tiene muchas ventajas, pero hay cosas que son distintamente diferentes y que pueden ser desafíos extras. Entonces, como que los líderes y las líderes del equipo pueden resolver los desafíos. Entonces, en el Google Jamboard vimos que hay algunas pistas de lenguaje corporal, de lenguaje no verbal y, bueno, de comunicación no verbal. Entonces, equipos internacionales seguramente tienen muchas diferencias culturales y por ahí tenemos que aprender a navegar o a manejar las diferencias, pero lo que necesitamos entonces trabajando virtualmente, al menos necesitamos audio y vídeo, porque por ahí tenemos el mínimo para tratar de comprender un poco las pistas no verbales, como el tono de voz, como el lenguaje corporal, y esto es necesario para la interacción. Entonces, 40% de lo que escucho de Ahmed, por ejemplo, tiene que ver con su tono de voz y no tanto por las palabras que salen de su boca. Entonces, eso es bastante más difícil de interpretar cuando estamos en un ambiente virtual. Y como interpretaciones equivocadas
pueden llevar a una persona o un miembro del equipo a isolarse o a sentirse isolado, isolada. Sabemos que es más fácil para equipos virtuales sentirse demotivados, desmotivados, más que equipos presenciales. Entonces, si tenés un equipo híbrido, los miembros del equipo virtual se van a poner menos involucrados y por ahí se van a poner menos contentos cuando alguna persona tiene un éxito, una promoción o un salario más alto y se van a involucrar menos en la dinámica colectiva como un todo. Y tenemos que acordarnos que hay un montón de cosas pasando, tanto en términos de trabajo, cuanto en términos personales. Y como líder de equipo, no sé, de hecho, cómo es la situación de Ahmed en cáncer en este momento. Bueno, yo sé que no puede ver, por ejemplo, una foto de su hijo que es súper dulce y entonces no tengo las pistas más comunes en un ambiente presencial. Entonces, entonces después de hablar de los inhibidores sociales y las cuestiones de vinculación y la confianza, y por ahí si no hay confianza, los conflictos tienden a ser más graves y tienden a ponerse más grandes, y por ahí necesitamos crear situaciones para favorecer empatía y para reducir el conflicto. Bueno, especialmente en mensajes, en chats, usando Teams. Mensajes que son al menos 30% de la comunicación. Entonces, en al menos 30% de la comunicación no tenemos las pistas, no tenemos el lenguaje no verbal y por ahí tenemos más dificultades de interpretar las intenciones de las personas. Y por ahí se pone especialmente difícil manejar conflictos. Entonces, como Pascal habló, hay también una cuestión o un punto importante de equipos internacionales, multiculturales, que tienen diferencias que, bueno, uno tiene que comprender y aprender a manejar o a navegar. Una de las cosas más importantes que decimos es tratar de tener una comunicación más rica y más como completa posible. Cuando estás, sí, y mensajes, trata de acordarte que mensajes son solamente una parte de la comunicación o una forma de comunicarse. Entonces, trata de tener como encuentros por videollamada o encuentros presenciales, en especial si la situación está muy cerca de un conflicto. Entonces, también trata de dar a las personas el beneficio de la duda, ¿no? Cuando sos un líder de equipo y recibes un montón de excusas, bueno, entonces también cuando sos un líder de equipo o un manager, trata de ser conservador en las comunicaciones escritas cuando envías la comunicación, el correo o el mensaje, pero trata de ser liberal cuando recibes la comunicación. Y también comunicación sincrónica o síncrona
para lo que es más importante, ¿no? Para los temas que son más relevantes, tratar de priorizar una posibilidad de comunicación síncrona y no una comunicación que no es, que no se pasa al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que hacemos con mensajes, por ejemplo. Entonces, con esto voy a resumir un poco y hablar qué, qué esto puede traer en tu cabeza. Entonces, en el curso completo lo que hacemos es tratar de formas de interacción y aprendizaje de herramientas para construir, por ejemplo, protocolos que puedan, sí, que puedan permitir que la comunicación se dé de una forma más explícita, protocolos más enfocados en relaciones. Entonces, construcción de equipos y construcción de normas que tienen esta orientación a relaciones con normas detalladas para comunicaciones virtuales, protocolos también de monitoreo y también cómo uno puede ser más resiliente. Y entonces, antes de pasar al próximo slide, cómo es importante concentrarse más en la orientación a las relaciones, ¿no? Para superar la tendencia de orientación a tareas y comunicarse de manera inclusiva y intencional. Pero antes, bueno, próximo slide es una cuestión de revisión, pero antes de empezar esto, me gustaría ver sus comentarios en el board, entonces pues, que pongan sus dedos a funcionar. Entonces, les pregunto, ¿qué este conjunto de lecciones, de aprendizajes, traen, de hecho, en tu cabeza? ¿En qué piensas cuando hablamos de este conjunto? Y me gustaría ver la contribución de todas y todos. Bueno, Marta dije que tener un coaching, un entrenamiento para los líderes y las líderes, para que puedan bueno, entonces acá, mejor entrenamiento o coaching para líderes, para que podamos dar el apoyo que sus equipos necesitan en un ambiente virtual. Matthew dije que, bueno, realmente me gusta la idea de progreso, de trabajo visible y cómo hacerlo explícito, cómo compartir de una forma explícita y también de una forma positiva y no, que no consuma mucho tiempo. Y Julia dijo, ser más explícito cuando nos comunicamos mucho en texto, la importancia de las relaciones, de la orientación a relaciones versus orientación a tareas, entonces también coaching. Entonces, lo que suele pasar es ser como muy, cuando trabajamos con advocacy, tendremos quizás una tendencia a ser un poco duros en la forma de comunicación por mensaje, por ejemplo. Sí, creo que en mi equipo en particular eso es una cuestión. Entonces, quizás sería una posibilidad ser un poco más suaves mientras escribimos un mensaje y a veces todo lo que necesitamos es como explorar un poco otras posibilidades y otros estilos.
Sí, y en organizaciones no gubernamentales, lo que siento es un poco esta cultura dura que en ambientes virtuales se pueden poner todavía más problemático. Pero Marta, contanos un poco más acerca de este comentario largo que hiciste. ¿Qué estás pensando acerca de esto ahora? Bueno, era una conversación que empezó a ser relacionada con lo que estábamos hablando. Empezó como hablando de croissants o medialunas, pero estaba en el centro de esa conversación y entonces sentí que bueno, puso la organización abajo, todas las personas estaban contribuyendo mucho mejor, pero, perdón, por ahí no seguí la traducción. Sí, entonces podemos, por ejemplo, fijarnos que en Slack hay la posibilidad de crear canales distintos para, sí, para, para compartir o cambiar cosas acerca de hobbies, de cosas que te gustan hacer en el tiempo libre. Y por ahí es algo que se puede explorar en Slack, por ejemplo. Y eso es esencial para creatividad, para innovación y también para conectar a las personas. Ahmed, ¿qué, qué quieres comentar acerca de las contribuciones? ¿Hay algo que pudiera compartir un poco más tarde acerca del software? Y sí, que por ahí la gente puede pensar que esto es boludez, que no es importante, pero sí esas cosas son importantes para crear un sentido de comunidad y de compartir algo, ¿no? De conectarse. So, Julia, ¿podrías hablar un poco acerca de tu equipo que, bueno, empezó virtual desde el inicio, ¿no? Bueno, contanos un poco de las ventajas que hay en ese tipo de equipo y otras cosas que puedan significar un poco desafíos. Bueno, yo me fui a CCCA en octubre, entonces estaba al inicio en un equipo híbrido y que, que se iba muy bien tanto en la parte de interacción cara a cara presencial cuanto en la parte virtual de la interacción. Y bueno, comparando la cultura institucional o organizacional de las organizaciones que estaba antes y ahora, porque bueno, pasé los últimos 20 años en otras organizaciones, tengo sentimientos serios acerca de cuán efectivos somos a pesar de los desafíos o uh, especificidades del ambiente virtual. Y bueno, hay ventajas, pero lo que hay de bueno no viene solo. Hay, hay desafíos o hay desventajas que vienen junto con esta parte buena, que es como la falta de chequeo. Por ejemplo, respecto a la parte emocional o la parte psíquica de las personas cuando tenemos una reunión, por ejemplo. Entonces, tenemos una agenda, vamos a hacerla, vamos a cumplirla, pero, y eso es verdad, pero ¿qué podemos gravitar también durante, durante estas reuniones? Por ejemplo,
garantizando que hagamos un chequeo de la parte mental de las personas antes de pasar a las tareas, por ejemplo. Sí, y como Ahmed dijo, hay otras dos herramientas. Una es como la interacción uno a uno o una a una, como 10, 15 minutos pueden ser suficientes una vez a semana, una vez a cada 2 semanas. Entonces, por ejemplo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Y en qué necesitas ayuda? Y también preguntar si la persona se siente soportada, apoyada y preguntarle a esta persona qué yo como manager, como líder, puedo hacer para apoyar. Y la otra cosa que se puede hacer es como tener unas horas de atendimiento, un poco como en la academia, en la universidad, que puede ser una vez a la semana, una vez más o 2 veces a la semana, cuando las personas pueden solamente aparecer y decir, bueno, tengo una pregunta o quiero hablar acerca de este tema, por ejemplo. Eso puede ser un mecanismo útil. Matthew, no escuchamos mucho de ti, pero nos gustaría escuchar. ¿Puedes contarnos qué tipo de cosas estás experimentando? Bueno, con frecuencia tiene que ver con lo que estabas hablando respecto a confianza. La organización en que estaba antes estaba muy acostumbrada al trabajo presencial, a tener una mesa y tener una estación de trabajo. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿están trabajando las personas de hecho ahora que están en casa? Y bueno, por supuesto que estaban trabajando, pero sí, eso era un problema de confianza y era un desafío tener esa confianza. Entonces, por ejemplo, este tiempo de chequeo, a ver si una persona necesita ayuda. Entonces, en un ambiente virtual, por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Y entonces, me parece que los líderes y las líderes son más exitosos y exitosos cuando lo hacen, como vos dijiste. Sí, pero sí, y de hecho, alguien lo dijo un poco más temprano, no es acerca de tecnología, es acerca de cómo lo utilizamos y es acerca de vos y lo que haces. Entonces, al, al fin tenemos una lección acerca de, de monitoreo, monitoreo de rendimiento, pero no es solo acerca del rendimiento, no es acerca de quién hace qué cosa, pero cómo lo hacemos, dónde subimos el archivo y bajamos el archivo, dónde co-creamos. Y todas esas cosas necesitan tener un contrato, necesitan ser acordadas de una forma. Entonces hay que ser más explícito. Bueno, yo estaba pensando acerca de una frase que es confía y entonces verifica. Creo que confianza tiene todo que ver con autonomía, con flexibilidad, con lo que hay detrás de la pantalla. Pero también lo que tienes que hacer, aparte de confiar, es verificar, monitorar. ¿Qué más está en sus cabezas? Julia, Joel, Matthew, Ana. Lo que me parece
especialmente útil es hacer el chequeo. Entonces, preguntar cómo se sienten las personas, si se sienten agotadas, sobrecargadas. A veces, por ejemplo, tenemos una llamada de WhatsApp para discutir eso. Y sí, y este tipo de práctica crea este resultado positivo, ¿no? Ese sentimiento de vínculo, de conexión. Entonces, dar también prioridad a comunicación por vídeo y por voz, por audio, más que por texto. Otra cosa es observar con cuidado las pistas que podemos accesar. Sí, dos pensamientos rápidos acerca de esto. Entonces, estar en un coworking puede ser muy útil. Entonces, por ejemplo, las personas trabajan al mismo tiempo y eso es coworking, y entonces en una hora las personas pueden apagar sus cámaras, pero por ahí las personas siguen conectadas y una puede escuchar a la otra, entonces puede hacer una pregunta y cuando hacen una pregunta se pueden poner las cámaras una vez más. Entonces, esto es una posibilidad de trabajo de forma sincrónica. Y bueno, si, si quieres si quieres trabajar de una forma efectiva en el espacio virtual, hay que moverse más, explorar otras posibilidades. Sí, y tratar de probar cosas que sean no solamente efectivas, pero que te den un sentido de recompensa, que te recompensen. Y sí, me hiciste acordarme de una habilidad y eso me hace acordar de una situación, por ejemplo, cuando quieres conectarte con el equipo online, entonces puedes ser creativa, entonces, por ejemplo, danzar, bailar y tratar de hacer cosas que no harías en una situación presencial. Entonces, lo que Ahmed mencionó es algo que hicimos el año pasado, que ha sido una sesión de danza virtual. Por 15 minutos danzamos. Julia, ¿tenés una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Estas formas de trabajar junto virtualmente, estas formas de coworking, eso lo hizo con una amiga mía. Entonces, cuando necesitábamos, hacíamos una llamada y tratábamos de apoyarnos y esto ha sido una experiencia distinta de, de tener, no sé, dos oficinas, dos espacios distintos. Entonces, para nosotros inicialmente, en especial cuando éramos una organización más chica, teníamos mucha gente en Latinoamérica, pero no tanta gente en Europa. Entonces, era más difícil conectar equipos en continentes distintos por el tema de la hora que es diferente. Sí, pero eso también tiene que ver con un tema de accountability. Es, cuando nosotros hacíamos colaboración virtual, lo que nos ayuda a enfocar es un poco escuchar música tranquila, música calma, y todos tienen que hacer una parte que es trabajo individual,
Y a veces, cuando si te levantas los ojos, ves que todos están trabajando. Y esto como conecta a todos que están trabajando juntos. Bueno, una de las razones por las cuales estoy disfrutando del trabajo virtual es, bueno, la organización donde trabajo tiene equipos en zonas de tiempo distintas, ¿no? Países distintos. Entonces, todos reciben como un mensaje. Yo recibo un mensaje de un colega en Brasil, por ejemplo, cuando estoy durmiendo. Y bueno, yo puedo contestar y bueno, 4 horas después mi colega en Brasil se levanta y, sí, y da seguimiento a lo que le escribí en el mensaje. Entonces, es impresionante porque fluye muy bien, ¿no? Con zonas horarias distintas, porque, bueno, cuando un equipo está como trabajando, el otro está durmiendo, por ejemplo. Entonces, teníamos como ese abogado o abogada en Washington. Estaba como organizando el almuerzo y, y esto ha sido muy útil para construir un espacio sano de conversa y de intercambio. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron ustedes es lo que en general es un desafío, ¿no? En equipos virtuales. Entonces, sí, lo que estás disfrutando es la eficiencia, la eficacia, y te comprendo muy bien porque soy parecida, pero esa es la parte positiva. La parte negativa es que puede ponerse mucho peor. Como Matthew habló, dijo, por ejemplo, cuando uno piensa, bueno, no sé lo que están haciendo los otros o las otras y no tengo la confianza, es un problema. Bueno, pienso que también es importante darse cuenta que de lo que comentó Joel, que uno tiene que, sí, que darse cuenta que los tiempos son distintos, que la dinámica es distinta. Entonces, sí, por ejemplo, y puede ser un desafío comprender una dinámica distinta. Entonces, por ejemplo, si no tienes marido, esposa y hijos, puede ser un desafío comprender las personas que sí, que tienen hijos y que son casadas y los desafíos de tiempo que esta realidad trae a esas personas. Entonces necesitamos compartir, crear un espacio para compartir, para que todas las personas puedan estar cientes. Por ejemplo, no quiero involucrarme en tu vida privada, por ejemplo. Y no quiero involucrar a las personas en mi vida privada, en mi vida, en mi casa. Sí, eso es algo bastante holandés que siento, que es algo, bueno, no quiero molestarte,
y no quiero como invadir tu privacidad. Todavía tenemos un tiempo. Y pensaba que es muy importante lo que dije, Julia, que bueno, tu vida privada necesita estar explícitamente separada de tu vida laboral. Y en un espacio virtual eso es más difícil, ¿no? Como mantener la distinción entre lo que es tu vida personal y tu trabajo. Marta, una dinámica interesante que tuvimos como una organización híbrida, había un momento donde todo era virtual y pensamos, vamos a volver a la oficina esa semana y pueden ver que Matthew tiene la mascarilla. Entonces, sí, la organización es remota, pero el equipo está todo basado en la sede, ¿no? En el headquarters. Y en algún momento una persona estaba comentando acerca de la confianza. Entonces, sí pensamos que, bueno, los líderes o los jefes y las jefes están remotos y el equipo está presencial. Solo me gustaría agregar que parte de la desconfianza que esto puede generar es, sí, es que, bueno, a veces el jefe y la jefa y sus equipos saben muy bien lo que está pasando, pero como no comparten el mismo espacio, eso puede crear un poco una situación como si no supieran lo que está pasando. Entonces es necesario construir confianza. Sí, entonces es, por ejemplo, lo que hablaba Ahmed acerca de los mensajes, ¿no? Que tenemos una tendencia a mirar solamente a la parte negativa, los atributos negativos. ¿Algo más que les viene a la cabeza? Me gustaría agregar solo una cosa que como una investigación acerca de la teoría X o Y de los años 70, que hay dos tipos de líderes, uno que te mantiene como muy cerca, que te controla mucho y que monitora a su equipo muy, muy cerca. Y el otro tipo de líder que piensan que las personas son por naturaleza buenas y que pueden confiar en su equipo y que existe como una espiral de confianza. Y eso es muy interesante y que me gustaría compartir. Bueno, quizás vamos a la parte de la pregunta final y tomar un paso de acción a partir de esto. Y la pregunta que me gustaría que pensaran por un instante es, es, cuando todo está dicho y hecho, yo o nosotros, nosotras, preciso o precisamos de, o de una forma alternativa, si quieren contestar a lo que está en la pantalla, la pregunta es, ¿lo que planeo hacer de una forma distinta después de la sesión de hoy? Bueno, es muy cómodo sentarme acá en silencio si ustedes todavía están reflejando
acerca de las preguntas. Bueno, Ana dijo cómo hacer el chequeo más a menudo con colegas y ofrecer ayuda en su trabajo y también expresar que aprecio su trabajo. Sí, noté que eso hace sentido. Y no es decir, bueno, me encanta como, eh, cómo manejas el documento, no, pero hacer un comentario de apreciación que tenga lógica, ¿no? Y que sea honesto, que sea sincero. Nosotros vamos a compartir el hipervínculo para el Google Jamboard, que es una herramienta para equipo. Y bueno, otra cosa acá de Julia, como hacer el chequeo con colegas, tratar de poner horas disponibles para oficina abierta, no chequear mi propia expresividad en comunicaciones escritas como menos profesionales. Bueno, estoy pensando que al menos en mi trabajo anterior, a veces había una comunicación con una persona que es muy cercana, y bueno, y ahora lo que pienso es que nuestra cultura organizacional es muy relajada y tranquila, y por ahí se puede hacer una comunicación relajada, que no es una comunicación menos profesional, es más auténtica. Perdón, eso es una expresión mala, pero sí, que estaba diciendo es hacerlo de una forma más genuina, más entera. Entonces, a veces por correo hacemos un mensaje que es muy frío, muy duro, que no permite ver cómo las personas se sienten, o decir, bueno, eso ha sido muy bueno, y precisamente por esto de lo que dijiste antes, que, bueno, 30% de la comunicación es por correo o por mensaje. Entonces, por correo, por email es muy difícil saber lo que las personas cómo se están sintiendo cuando escriben. Y sí, por ahí nos faltan como pistas extras de feedback o de retorno, de comentario. Y yo ahora dijo que lo que Julia dijo me toca mucho, porque la cultura define lo que es apropiado para el tipo de comunicación. Entonces, cuando estamos, cuando estamos trayendo a las personas, personas o miembros que están haciendo onboarding, en las normas de expresión y como protocolos de comunicación, eso puede ser muy importante. Bueno, sí, Marta tiene que salir y creo que la mayoría de nosotros tiene que salir. Entonces, Ana, si puedes traer el último slide. Bueno, me encantaría ser contratada por ustedes y tener una conversa acerca de sus necesidades de aprendizaje. Y bueno, tenemos el curso que puede ser útil. Entonces tenemos el curso entero y el curso core, el nuclear, que es de 6 semanas. Y es un contenido que se hace de forma
que se hace de forma self-paced solo, pero la segunda parte hay horas de coaching y la tercera parte es totalmente personalizada uno a uno. Bueno, ahora sí puedo ver que la batería de Ahmed terminó. Entonces, si ustedes tienen interés en una muestra, hay un curso, un mini curso que cubre una parte de los tópicos, que no es exactamente el mismo, son videos muy cortos y hay como un formato de podcast y algunas lecturas también. Entonces, si tienen interés, hay este curso gratis. Ahmed, algunas palabras, últimas palabras, comentarios finales. No, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a Tosca, gracias a Ahmed. Hoy fue una presentación con el tiempo correcto y una discusión muy interesante. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros y por favor que se pongan libres y cómodos para contactar a Tosca y Ahmed. Y también solo para mencionar que Tosca es una experta en una escala muy amplia. Y eso es algo también para explorar. Creo que esto es todo y gracias a todos y todas por la participación. Bye. Chao. Ha sido un placer.